Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy es diciembre 25 y el título devocional para hoy es Historia Sobrenatural. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y lo acostó en su pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2, 6 al 7. En el Evangelio de Lucas, tan pronto como el autor se presenta como un historiador enfocado en los detalles, Lucas 1, 1 al 4, somos inmediatamente introducidos en un ambiente lleno de sucesos sobrenaturales. La historia del nacimiento de Jesús está llena de ángeles, predicciones y milagros. Lucas 1:26, Lucas 2:21. Y cuando Lucas relata estos eventos, no solo ofrece una historia imaginaria o especulaciones poéticas, sino tal como son, una historia real. Cuando leemos que María puso a su hijo primogénito, el mismo Hijo de Dios, en un pesebre, es porque así lo hizo. Cuando leemos que el niño que ella dio a luz fue concebido por obra del Espíritu Santo, es porque así fue, en lugar de ser datos innecesarios. Estos elementos sobrenaturales son una parte integral del relato del Evangelio. Hay quienes han llegado a la conclusión de que la narración del nacimiento de Jesús parece tan dramáticamente sobrenatural que resulta irreal. Ellos no lo creen y lo dejan claro en sus enseñanzas. Han decidido que la historia sería más aceptable para todos si simplemente eliminamos los milagros. Por eso no se puede hacer la historia del Evangelio es sobrenatural en su totalidad y no solo al principio, porque es la historia del Creador del universo entrando en el tiempo, revelándose como Salvador y Rey. Seguramente sería más extraño si el Dios Todopoderoso no entrara y saliera del mundo de la manera completamente sobrenaturales, que hacen que los simples mortales se asombren. De hecho, en cada uno de los incidentes sobrenaturales que Lucas registró, hubo personas fieles que habían reflexionado sobre las Escrituras y anticipaban profundamente que Dios entraría en su entorno de una manera que nunca había sucedido y que nunca volvería a suceder. Cuando Dios vino, estas eran las personas que estaban listas para que Dios hiciera lo que solo Él podía hacer. Estas fueron las personas que respondieron con fe. En última instancia, el cristianismo no tiene sentido fuera de la todopoderosa y milagrosa intervención de Dios en el tiempo. Dios ha venido a nuestro encuentro, pero no en lo alto de las torres que hemos construido a partir de nuestras ideas y de la investigación de lo posible. Vino a nuestro encuentro en un establo de animales en Belén. Vino a nuestro encuentro en una cruz romana en el Calvario, obra de manera que no podemos explicar ni predecir. Al reflexionar sobre la palabra de Dios durante esta temporada de Adviento, considera su obra divina, que ya se ha cumplido, y las formas en que Él continúa moviéndose hoy. Al hacerlo, tu corazón una vez más será conmovido por la maravilla del amor sobrenatural del Dios Trino por ti, y por tus ojos estarán preparados para ver formas sorprendentes en las que Dios está obrando en ti y a tu alrededor, formas que no puedes explicar ni predecir, pero que disfrutas y por las cuales alabas a Dios. Para profundizar, Gálatas 4, 4 al 7. Bueno, mi querida familia, hoy es 25 de diciembre. Creo que anoche pudieron compartir, todos pudimos compartir con nuestras familias, celebrar el acontecimiento más glorioso que rompió la historia del hombre hace más de 2000 años. Y damos gracias a Dios por eso. Como decíamos inicialmente, el devocional tiene por título Historia Sobrenatural. Y voy a leer Lucas 2, 6 al 7. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Yo quiero que se imaginen por un momento la noche más común, en el pueblo más ordinario, un censo romano, gente apurada, posadas llenas. El universo respira con su ritmo habitual de necesidades temporales y preocupaciones terrenales. Pero en ese instante de aparente normalidad ocurre algo que los físicos llamarían
una singularidad. Un punto donde las leyes conocidas del universo, mis hermanos, se rompen, lo sobrenatural. Sin anunciarse, con trompetas celestiales en Jerusalén, irrumpe en un establo de Belén. El Verbo eterno llora con voz de recién nacido. El que sostiene las galaxias en la palma de su mano, ahora cabe en los brazos de una adolescente madre. Esto, hermanos, no es simplemente un milagro más. Es el punto de quiebre cósmico donde el reino de los cielos rasga el cielo de nuestra temporalidad y entra, no como un invasor espectacular, sino como un bebé vulnerable. Hoy, a la luz de la palabra del Señor, mis hermanos, con este devocional, con esta verdad que cambia todo, Dios no viene a mejorar lo natural, viene a insertar lo sobrenatural en su misma fibra. Miremos primeramente el momento cósmico, cuando llega el tiempo. La aparente casualidad histórica. Y sucedió que mientras estaba allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, Lucas, en su lenguaje deliberadamente simple para describir el evento más complejo de la historia. ¿Por qué digo complejo? Porque es que el Dios eterno se hace hombre. Es el Dios humanado, Dios tabernaculizando con el hombre. Dios llega a la historia del hombre en medio de la oscuridad más grande. No hay ángeles en este pasaje. Ya aparecieron antes, ¿se acuerda cuando estaban anunciando? No hay luz sobrenatural descrita, solo crudeza de un parto y la precariedad de un pesebre, la humildad de ese lugar. Pero cada palabra tiene una carga de significado teológico. Mientras estaban allí, la ubicación no es accidental. ¿Qué dijo Miqueas 5:2? Había profetizado en Belén 7 siglos antes que el Dios fuera del tiempo se insertara en las coordenadas temporales y geográficas específicas. Se cumplieron los días. No dice terminaron, sino que se cumplieron. Terminó la plenitud del cumplimiento profético. La gestación natural de María fue el vehículo para la irrupción sobrenatural de la encarnación. No había lugar para ellos. Más que una anécdota, mis hermanos, sentimental, es una declaración teológica. En un mundo no tenía lugar para su creador. Lo sobrenatural es inhóspito en lo natural caído. No había lugar para el Hijo de Dios. Y muchas veces pasa así en el mundo. No es que muchas veces pasa. El mundo no tiene lugar para el Hijo de Dios. Pero Dios irrumpe en la historia del hombre y llama a sus escogidos y los trae para salvarles. Miremos entonces la precisión profética cumplida. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pablo revela la perspectiva divina detrás de la aparente casualidad. No es solo un momento oportuno, mis hermanos, histórico, sino la saturación del tiempo preparatorio, el tiempo de Dios, el kairos de Dios, irrumpe en el tiempo humano. Nacido de mujer. Aquí hay una paradoja, mis hermanos. El que creó el vientre femenino entre la historia a través de uno sobrenatural se somete a los procesos naturales. Imagínense en eso, mis hermanos. El creador del hombre, el creador de un vientre, el creador del vientre de las madres, ahora está dentro de ese vientre para cumplir un propósito, nacido bajo la ley. El legislador eterno se somete a su propia legislación, es decir, el que creó la ley se somete a la ley, a una ley temporal. El verbo no escrito se somete a la palabra escrita. Quizás hoy vives un Belén particular, circunstancias apretadas, lugares inhóspitos, soledad en medio de la multitud. El mensaje de la encarnación, mis hermanos y hermanas, es que Dios no evita tu realidad humana. La irrumpe en ella con su presencia sobrenatural. Tu establo puede ser el escenario de su manifestación, es decir, esa crisis que tienes, tanto afectiva, material, personal o espiritual. Dios irrumpe allí en esa precariedad donde no podemos hacer nada. Lo sobrenatural en pañales. Como estrategia del reino, el pesebre no fue un plan B,
Fue la declaración funcional de cómo opera el reino de Dios, no con poder dominante, no es en las fuerzas del hombre, sino con vulnerabilidad transformadora. Como dice la palabra del Señor, que Jesucristo, siendo en forma de Dios, al igual que Dios, no tuvo cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. ¿Y qué hizo? Tomó forma de hombre. Y siendo hombre tomó la posición de siervo, y siendo siervo se hizo obediente hasta la muerte de cruz. No es un ángel, porque quiero aclarar esto, porque para muchas doctrinas heréticas Jesucristo es un ángel. No, es un bebé. Es un bebé que es el Dios encarnado, pero sigue siendo, es un bebé pero que es rey, que es Señor. Dios haber enviado legiones angelicales, claro que sí, envió un recién nacido. La omnipotencia se autolimita en dependencia total. No envió un trono, sino un pesebre. El comedero de los animales prefigura que Jesús sería el alimento para el mundo. Dice Jesús en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Ese alimento sobrenatural se hace digerible y asimilable. Él es el pan de vida, un pan de vida espiritual. Pero estamos enfocados en el pan de cada día. Nos ocupamos más de las cosas materiales que de las cosas espirituales. En el silencio de Belén, toda la Trinidad actúa. El Padre envía, el Hijo se encarna y el Espíritu Santo había concebido. El pesebre, mis hermanos, es la primera estación visible de la misión trinitaria de redención. Miremos ahora la adopción sobrenatural, de esclavos a hijos. ¿Qué dice Gálatas 4, 5 al 7? Para que redimiese ese niño que nace allí, en ese pesebre, 30 años después. Dice que para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuál era el propósito de la encarnación? De ese día que estamos anunciando y que estamos enseñando, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El pesebre no es el fin, sino el medio, redimir. Término del mercado de esclavos. Jesús no vino primero a enseñar, fue a comprar. Él nos compró en la cruz de Cristo. Allí fuimos comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nos redimió. Luego no solamente te redime, es decir, te rescata, sino que te adopta. En el derecho romano, el hijo adoptado perdía todos los derechos de su familia anterior y adquiría plenos derechos en la nueva. Nuestra identidad cambia radicalmente. Es lo que dice la Escritura, cuando dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu, el cual clama, Abba Padre. Antes éramos extranjeros y enemigos de Dios, hijos de ira. Y eso es sobrenatural, hermanos. Y todo eso cambia, nuestra identidad cambia, no solamente hijos, sino que todo aquel que está en Cristo una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos hijos de Dios y también herederos de Dios por medio de Jesucristo. Y luego nos dice que el Espíritu Santo está en nosotros. La misma presencia sobrenatural que encarnó a Jesús ahora habita en nosotros. Somos pesebres vivos del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo. La palabra Abba es un término arameo, es algo de una relación íntima, familiar. Lo sobrenatural nos da acceso a la intimidad con lo divino. ¿Eso qué nos da? Un privilegio. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir pronto y oportuno socorro. ¿Somos herederos? Claro que sí. ¿Herederos de qué? No de cosas materiales, sino un reino inconmovible. Recibimos al dueño de todo. Él es nuestra heredad. Somos su heredad. Somos su pueblo. Tu valor no depende de qué mesón te rechace. Tu identidad está sellada por la adopción que el pesebre hizo posible. Eres hijo, no por mérito, sino por la gracia profunda e inexplicable de nuestro buen Dios. El pesebre es una primicia. El reino inaugurado, pero no consumado. El pesebre es la primera irrupción del reino, pero no la última. Porque ¿qué pasará en Apocalipsis 21:3?
muestra el cumplimiento. He aquí que el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos. Ese es el final de la historia, pero el principio de la eternidad. Dios morando con nosotros. Dios hace tabernáculo en medio de los hombres. Belén fue el anticipo de la morada permanente de Dios con la humanidad. El pesebre fue móvil temporal. La nueva creación será la morada eterna. Mis hermanos, este bebé pequeñito que nace en ese pesebre es nuestra esperanza encarnada, porque Dios entró en nuestro tiempo. Tenemos garantía de que sacará nuestro tiempo de la temporalidad, de la banalidad. La resurrección es sí el divino regalo de Dios. Esa resurrección es una estrategia iniciada en Belén. Lo sobrenatural puede redimir, transformar y glorificar lo natural. Mis hermanos, el pesebre nos confronta con preguntas. ¿Reconocemos la irrupción de Dios en tu vida? ¿Realmente has reconocido que tu vida debe ser el espíritu, una vida sobrenatural, una vida que camina en las leyes del reino de los cielos, no en el reino de los hombres? Porque es importante que discernamos esto, porque Dios quiere irrumpir en tu realidad ordinaria. ¿Por qué? Porque quiere hacerte la imagen de su Hijo. Y ese es el propósito. El mesón no tenía espacio, pero el establo, por incómodo, fue suficiente. ¿Qué espacios incómodos de tu vida podría recibir la visita divina? Recuerda que es necesario el desierto, es necesario la necesidad, es necesario la escasez, es necesario el sufrimiento. ¿Vives como un hijo adoptado por Dios? Mis hermanos, lo que pasó en el pesebre, no el pesebre, sino quien está en el pesebre, te hace heredero. Estamos viviendo por esclavo de las circunstancias, miedos, angustia, amargura. Porque esa precariedad del pesebre puede ser eso en tu vida. Hoy, mis hermanos, como aquellos pastores que estaban allí, viendo todo lo que estaba pasando en el mundo espiritual, estamos invitados a acercarnos al pesebre, no como turistas espirituales, sino como hijos adoptados, que reconocen ese niño vulnerable, el punto de quiebre cósmico, donde el cielo rasgó nuestra noche para nunca dejarnos en oscuridad permanente, donde la paz de Dios, que es Jesucristo, que es nuestra paz, que vino a reconciliarnos con el Padre, que es algo sobrenatural, que no podemos explicar, solamente disfrutar y darle gloria a Dios. Mis queridos hermanos, este es el devocional para el día de hoy. Dios me los bendiga y me los guarde. Una feliz Navidad para todos ustedes. Los textos para el día de hoy nos corresponde diciembre 25, nos corresponde Miqueas capítulo 4 al 5 y Lucas capítulo 22 del 1 al 20. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.